sirve como diagnóstico, pero también como tratamiento al mismo tiempo. Va a depender qué tipo de lesión estemos manejando para saber qué camino debemos seguir. Entonces, como concepto, encontramos que la biopsia es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra representativa del tejido para estudiarlo al medio de microscopio, estudiar su estructura celular y su estructura histológica. Los tipos de biopsias, tenemos las biopsias incisionales, las biopsias excisionales, y dentro de estas también tenemos técnicas de biopsias que vamos a revisar, como es la técnica de aspiración de aguja fina, que ya revisamos, lo que es la técnica de punción medular, la técnica de punción interna o el track cut, que nos sirve también para identificar estructuras profundas como tal. Ahora, cuando estamos frente a una biopsia, tenemos que establecer lo que ya hemos venido conversando, lo que es la localización de la biopsia o de la lesión, el tamaño que presenta y las características de la misma, ¿no? Habíamos hablado de forma, color, bordes, consistencia, síntomas que manifiesta el paciente, morfología que observemos tanto de superficie y también el tiempo de evolución nos va a dar una idea de contra qué nos estamos enfrentando. Hay varias indicaciones en las cuales podemos elegir realizar una biopsia, unas lesiones que clínicamente presentan más de un diagnóstico, o sea, patologías que puede ser X, Y o X cosa, tenemos que determinar cuál de estas es. También habíamos mencionado ya en la clase de úlceras, cuando la úlcera no muestra tendencias a recuperarse o a regenerarse o a sanar. Lesiones que persisten luego de un tratamiento que se hace tipo conservador, lesiones pigmentadas, pero que se parezcan o se asemejen a lo que es un melanoma, aumentos de volumen sin causa o etiología aparente, lesiones blancas que clínicamente no correspondan a una lesión conocida, lesiones tipo rojas, atróficas, sin causa aparente, para corroborar un diagnóstico clínico y para tener un diagnóstico complementario de enfermedades sistémicas, como por ejemplo uno de los clásicos es el síndrome de Sjögren, que mediante el estudio de las glándulas salivales menores vamos a determinar si se encasilla o no este paciente en esta enfermedad. Las limitaciones, tenemos que siempre identificar que el tumor no sea un tumor vascular, y si es un tumor vascular debemos identificar el tipo de flujo. El tipo de flujo lo podemos hacer mediante una tomografía contrastada, dirigida para ver cómo está nutrido ese tumor. También tenemos que tener cuidado con tratamientos que vayan en relación a zonas peligrosas, zonas vasculares, áreas de difícil acceso y pacientes que tengan condiciones especiales, principalmente en los procesos de cicatrización. Los materiales de la biopsia va a depender qué tipo de biopsia vamos a utilizar. Para hacer una biopsia incisional, realmente los materiales son pocos. Necesitáramos un material que nos permita hacer una limpieza de la superficie, una asepsia superficial, delimitar la zona que queremos obtener. En ocasiones podemos utilizar un pigmento de violeta, podemos utilizar un marcador para piel, o podemos delimitar simplemente en estructuras como hueso con un lápiz estéril. En cuanto a la biopsia excisional, es el retiro de un segmento quirúrgico que sea pequeño en relación a una masa o un tumor. Indicaciones: se puede generar una biopsia incisional en tumores que sean menores a 2 centímetros y se considera tumores que sean similares a 2 centímetros, ya no hacer una biopsia incisional, sino hacer una biopsia completa o una biopsia excisional. O también se puede elegir este tratamiento en el caso de que tengamos que hacer o encontremos múltiples lesiones. La técnica como tal nos marca de una biopsia incisional hacer una anestesia localizada o regional
Hay diferentes formas en las cuales podemos hacer el corte. Puede ser corte en forma de uso, en forma de elipse, con el objetivo de hacer un cierre fácil. Debe abarcar siempre tanto una muestra representativa del tejido patológico como tejido sano. Se tracciona y utilizamos lo que es el bisturí para tener bordes de separación. A ver, tenemos el video. Entonces ahora vamos a simular una biopsia incisional. Vamos a suponer que esta es una eritroplasia, una lesión roja en la mucosa, y como es una lesión extensa, vamos a hacer una biopsia incisional extirpando una parte de ella. Siempre cuando se hacen este tipo de procedimientos se debe considerar sacar un fragmento de tejido patológico y un fragmento de tejido sano para comparar. Entonces, en este caso vamos a usar un corte que se llama una incisión en tajada de melón para abarcar las dos partes. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de una biopsia incisional realizada en un tejido blando en una lesión de tipo eritematosa. Ahora, este caso que les voy a presentar es un caso en el cual es un masculino de 25 años que presenta un aumento de volumen a nivel mandibular. Antecedentes heredofamiliares: refiere un padre vivo aparentemente sano de 56 años, una madre viva de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la línea paterna, no refiere enfermedades. En cuanto a abuelos, a la línea materna se ve la carga genética de cuanto a la diabetes. Y en cuanto a los hermanos, no presenta una alteración referida. Se encuentra casado y presenta 2 hijos. En cuanto a lo que es antecedentes personales no patológicos, completó la preparatoria, tiene cambio de ropa diaria, vemos que cohabita con 3 personas, es de profesión policía y
niega alcohol, pero sí refiere un cierto grado de consumo de alcohol. En este caso, los sistémicos se refiere con alergias negadas, refiere una fractura a nivel del brazo en el 2005 sin complicaciones, esquema de vacunación completo y sin donaciones. Refiere inicio de padecimiento hace 2 años al referir un dolor en la zona de molares mandibulares izquierdos, tratado inicialmente como una infección mediante antibiótico. Al persistir las molestias, el odontólogo le remite al tratamiento al hospital para tratamiento de cirugía maxilofacial para la extracción de terceros molares en el 2012. Se realiza la extracción de terceros molares, refiere haber continuado con un poco de dolor y haberse tomado en diferentes ocasiones tratamientos de AINES. Refiere sintomatología dolorosa en una escala del 0 a 10 de 5. No se observa alteraciones a nivel de los órganos dentarios, no se encuentran comprometidos morfológicamente una lesión patológica, pero se aprecia en la radiografía panorámica una zona radiopaca difusa, circunscrita que expande corticales aproximadamente de 1.5 centímetros de diámetro al nivel del hueso alveolar próximo al ápice de los molares, de los segundos molares inferiores del lado izquierdo. Se le solicita un examen de laboratorio y observamos que el paciente tiene ligeramente elevados los grupos rojos, tiene un límite en cuanto a la función renal, se encuentra en el tope de 50 y no vemos alguna otra alteración. Coagulación se encuentra normal y números de plaquetas también se encuentran dentro de valores normales. En la visión externa no se ofrece un aumento de volumen significativo. Si podemos ver en la lesión, en la visión caudocefálica, observamos un leve aumento discreto del lado izquierdo, una foto intraoral donde observamos un tratamientos dentales y no observamos mayor aumento. Una foto intraoral donde observamos las piezas dentales y no se observa un aumento aparente de las corticales. Observamos la imagen radiográfica donde si nos fijamos tenemos ausencia de los terceros molares que refirió el paciente que se quitó, pero observamos en esta zona unas características que son irregulares de la estructura mandibular, por lo cual se decide hacer un estudio más profundo de esta patología. Se realiza una tomografía con BIM, donde efectivamente se observa un engrosamiento, primero de lo que es el borde basal mandibular, una ausencia de lo que son las corticales lingual a nivel del lado izquierdo, debería estar en esta posición. Y esta imagen realmente es mucho más clara, donde observamos zonas radiolúcidas y zonas radiopacas alrededor del tejido. Y algo que nos muestra la agresividad del tumor es, bueno, la otra cosa que siempre es importante es comparar los lados. En este caso vemos la cortical del lado derecho y vemos la ausencia de la cortical del lado izquierdo. Y esta depresión es propia donde se aloja la glándula submandibular. Eso es alguna característica pues normal. Si vamos a un corte sagital de la tomografía, observamos también que se encuentra un componente cercano a lo que son los primeros y los segundos molares del mismo lado. Una visión que sería una tomografía tipo RIS que habíamos revisado en la clase, en la cual observamos otro defecto. Aquí en la cara cortical vestibular realmente no observamos alteraciones, se encuentra conservado el hueso. E intraoralmente se decide hacer el protocolo, se realiza una asepsia primero con
jabón quirúrgico o iodopovidona. Posteriormente se hace un bloqueo con anestesia local de la zona donde queremos obtener. En este caso, como la lesión se encuentra internamente, tenemos que retirar la cortical vestibular que se encuentra sana. En este caso hacemos solamente un colgajo de tipo trapezoidal, ¿sí? Con pequeñas descargas, y hacemos una perforación en la cual obtenemos una muestra de tejido representativo. Es importante siempre llevar algo representativo, ¿no es cierto? Tomamos una foto de la muestra que se envía juntamente con el diagnóstico y bueno, se realiza obviamente la parte de la síntesis de la sutura y nos da un diagnóstico compatible con osteoblastoma, pero también se recomienda en la observación que no se ha descartado un osteosarcoma. O sea, nos dan dos diagnósticos en el cual un diagnóstico es benigno y otro diagnóstico es maligno. ¿Qué pudo haber pasado? Probablemente la muestra que se envió no fue del todo característico o no presentó tanto daño, entonces nos toca corroborar con la parte clínica o patológica, o también se pudiera repetir la biopsia tomando una profundidad mayor, porque el diagnóstico y el pronóstico sí difiere si es que es algo maligno de algo benigno. Observamos en este caso para la planeación quirúrgica ya mayor de la resección de ese tumor, se le solicita un estudio en la cual es una impresión 3D, se observa un defecto en la cual vemos la perforación de la cortical lingual y parte del tumor. Aquí un poco más el detalle de la afectación de este paciente. La biopsia excisional, en cambio, nos refiere a la extirpación completa de un órgano o un tumor con márgenes. En este caso, un diagnóstico, y también se establece como un tratamiento de tipo definitivo. Ese tratamiento se indica para lesiones mayores a 2 centímetros y hay que tener cuidado en lesiones que se sospecha malignidad, debido a que cuando determinamos un tumor maligno, los márgenes de la biopsia deben ser mayores y pueden irse acompañados de una resección cervical del tumor, de los ganglios centinela. Revisamos otro caso clínico, en este caso un paciente que de la parte materna refiere hipertensión y diabetes, no refiere alergias ni sistémicos, refiere en el 82 una intoxicación por alimentos, donador de sangre frecuente, y el paciente refiere inicio de padecimiento aproximadamente hace un año, donde siente un aumento de volumen en la región bucal del lado derecho, no le genera dolor, no le genera algún molestia en cuanto a pérdida de sensibilidad. A la exploración física se observa una lesión palpable de aproximadamente 2 por 2 en el plano muscular adherido. Firme y desplazable, se realiza una punción de aspiración de aguja fina con un resultado de tejido ganglionar y se le planifica realizar una biopsia excisional. Se le hacemos un examen laboratorio estándar, viendo que los valores se encuentran dentro de parámetros normales, no observamos ningún nivel de alteración. Fotos intraorales del paciente. Otra cosa que deberíamos siempre descartar es que alguna estructura dental se encuentre irregular o sea motivo de traumatismos constantes al momento del cierre, que nos pueda indicar que el paciente está haciendo o está lastimándose con su propia mordida. Vemos una foto de detalle, en este caso observamos una aclaración de la mucosa debido a una expansión de una masa interna. Vemos o referimos
por la exploración una masa indurada que se encuentra adherida a plano profundo de aproximadamente 2 por 2. Se realiza una imagen tomográfica, en este caso una tomografía médica. Se observa en el corte axial un aumento de volumen del lado derecho en relación al ángulo, a la parte del borde anterior de la rama mandibular. Un corte coronal donde observamos una presencia de un infiltrado a nivel del seno maxilar que nos llama la atención y también la presencia de un aumento de volumen a nivel de la rama. Se planifica la zona de la herida con un marcaje con tintura de violeta. Se realiza la anestesia de la zona. Aquí nos toca bloquear el nervio bucal. Se elige el método de corte del electrobisturí y se va resecando con planos la tumoración. Aquí es importante tener siempre en cuenta lo que llegara a ser el conducto de Stenón para no lastimarlo. Es esencial y tratar de disecar lo más posible la lesión para no generar un daño tampoco a nivel del nervio cigomático. Hacemos una resección donde nos apoyamos con lo que es la mano externamente para generar una presión. Traccionamos mediante una sutura con el objetivo de ir observando la zona interna del defecto para liberarlo. Una vez que liberamos, nos aseguramos que el conducto de Stenón se encuentre bien o se encuentre permeable y no esté la lesión en relación a este conducto. Es importante también. En este caso, lo que observan en la pinza del borde inferior izquierdo, en la pinza mosquito, es uno de los vasos nutricios que se encargó de proveer oxígeno y alimentos o generarle la nutrición al tumor. Se observa el defecto creado, se asegura que hay hemostasia en los tejidos para que no sangre. Es importante marcar con una sutura qué parte es interna o qué parte es superior o qué parte es lateral para que el patólogo pueda identificar qué zonas está estudiando. Se le toma una foto de referencia para tener una idea del tamaño y se cierra el defecto. En este caso, como tenemos una cavidad grande, se deja con un drenaje para que el suero y lo que son las secreciones propias de la herida se puedan ir drenando y no se genere una colección que nos puede ocasionar un hematoma o un seroma. Se realiza el control del paciente, vemos que la herida ha sufrido un proceso irritativo, probablemente debido al corte del electrobisturí, y nos presenta un diagnóstico en la cual nos indican un linfoma de tipo folicular, grado 1 o 2, y en este caso, cuando estamos enfrente a un linfoma, se tiene que solicitar una inmunistoquímica para determinar su tipificación y su factor pronóstico. Y los linfomas tienen que ser tratados por un oncólogo clínico. Otro caso masculino de 64 años de edad que refiere a antecedentes familiares que no aportan mayores datos, no presenta alergia y no presenta ninguna condición previa que nos indique algún dato de importancia. Este paciente refiere un padecimiento que inició aproximadamente en enero del 2011, cuando se percata que tiene un aumento de volumen en la región preauricular, parótida izquierda, no le genera ninguna sintomatología y tampoco refiere parestesia. Se acude al servicio, se observa una lesión limitada aproximadamente 2 centímetros de diámetro, no hiperémico, no hipertérmico, sin secreción, intraoralmente con edenturismo parcial. Se realiza una biopsia de tipo PAF
y se describe con fibrina con escaso infiltrado inflamatorio y se da un diagnóstico presuntivo inicial de un adenoma pleomorfo. En ocasiones, aunque el objetivo de las PAF y de las biopsias incisionales y de las biopsias tipo citología exfoliativa nos pueden generar un diagnóstico certero o nos puede generar un diagnóstico probable que tengamos que seguir investigando para tener un diagnóstico final. Observamos los laboratorios del paciente, observa valores normales, realmente lo único cercano a los niveles altos es el sodio, que se encuentra ligeramente cercano a los valores bajos. Tiempos de coagulación, fórmula roja, fórmula blanca y plaquetas, valores normales. Un aumento de volumen discreto a nivel de la zona preauricular. Se observa con una fotografía de la mímica facial, si es que hay alguna alteración de las estructuras nerviosas, y cuando esto ocurre hay una tendencia mayor a malignidad. Un aumento de volumen, como mencioné, de 2 por 2 aproximadamente, cercano al borde posterior, en este caso de la rama. Se hace un marcaje tipo Blair, en este caso cuidando lo que son los márgenes propios para no dañar los nervios marginal mandibular y auricular posterior. Luego del marcaje, una infiltración, una incisión, un retiro por planos, se retira el segmento afectado del tumor, se le coloca un DREN para evitar un seroma y evitar un hematoma, en la cual genera una presión negativa. Observamos los controles de la herida del paciente, del retiro del DREN, y en este caso el tipo de tumor fue concluyente en relación que el paciente se le confirmó el diagnóstico inicial. Entonces, tenemos que tener en claro justamente el tiempo de evolución del paciente, los diagnósticos que tenemos, si la lesión se encuentra adherida o no al plano profundo, el tamaño, la coloración, la textura y la consistencia nos va a permitir guiarnos a establecer un diagnóstico correcto. Es importante entender el aspecto en el cual nos enfrentamos a un resultado para determinar el pronóstico del paciente, si la lesión va a regresar, si la lesión pudo haber generado metástasis en alguna zona, si necesita quimioterapia, radioterapia, si necesita terapia de anticuerpos monoclonales. Son datos que deberíamos poder decidir juntamente con el diagnóstico definitivo ya. La biopsia transoperatoria por congelación es un método que nos refiere cuando estamos dudando del diagnóstico. Principalmente si el diagnóstico es maligno y también los bordes de la herida. Entonces, en este caso nos va a ayudar para confirmar o descartar un tumor maligno, y también nos va a permitir establecer si los bordes con los cuales hemos retirado la lesión se encuentran con márgenes de seguridad. ¿Qué significa eso? Que la lesión se encuentra o la herida descansa en bordes sanos, y eso nos permite tener un pronóstico mejor en relación a una recidiva del tumor. Otras biopsias que se realizan en otras especialidades, como es la colonoscopía, la colposcopía, son diagnósticos de rutinarios que se hacen generalmente de manera protocolaria con el tipo de biopsia de citología. Otro tipo de biopsia que en muchas ocasiones es terapéutica es este tipo de biopsia tipo punch, que es un bisturí o un corte cilíndrico en la cual presenta unos bordes afilados y diferentes diámetros, con el cual posteriormente a una anestesia local podemos retirar un aumento de volumen, una pigmentación de forma profunda, y normalmente es de finalidad diagnóstica.
biopsia de médula ósea que nos permite revisar trastornos sanguíneos o infecciones tipo septicemia. Cuando tenemos pacientes que presentan problemas de órganos internos, por ejemplo, riñón, hígado, lo que se utiliza es una técnica TrueCut, que es una aguja gruesa que nos permite retirar un segmento del tejido atravesando una longitud grande y salir. Entonces, es una biopsia en la cual podemos tener una muestra del tejido que es representativo del tumor y no tener que hacer una cirugía grande para corroborar un diagnóstico. Entonces, una vez que tengamos los datos completos y establezcamos un diagnóstico definitivo, debemos decidir el camino a seguir o si ya se hizo un diagnóstico con una biopsia excisional, el pronóstico del paciente. Cuándo tenemos que darle o pedirle un estudio de control, una tomografía, un ultrasonido, un examen de sangre, a los cuántos años se presenta y hasta cuánto tiempo tenemos que vigilarlo para tener o estar al tanto de si el tumor regresa o hay una recidiva como tal o hay una afectación de algún otro órgano. Ok, voy a abrir el micrófono y escucho preguntas respecto a biopsias